La batalla política de los meses siguientes va a estar centrada en la demanda de la izquierda por llevar la reforma energética a una consulta popular, que según los solicitantes tendría que realizarse el primer domingo de junio, junto con las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En caso de que la Suprema Corte de Justicia dé el visto bueno a una consulta popular en la materia, la reforma y sus efectos sufrirían otro retraso y las inversiones se paralizarían hasta que exista certeza jurídica para los interesados en participar en la apertura energética de México. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. Técnicamente parece que no procede una consulta popular sobre algo que ya está en la Constitución, pero la última palabra la tendrá la Suprema Corte, que desde ahora recibe presiones políticas desde la izquierda que ha convertido esta demanda de una consulta en una suerte de prueba de fuego para el máximo tribunal de la República. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Bueno, ¿qué va a decidir la Suprema Corte ante el reclamo de un sector importante de la población, fundamentalmente nucleado en la izquierda, que exige una consulta popular en materia de reforma energética? Jorge, Ezra. Bueno, la consulta, a ver, hay dos lecturas que le podrá dar la Corte, porque es la ley a secas y la interpretación y gracia, ¿no? Digamos, sí, de la ley. Yo creo que en este caso, si nos vamos a la ley a secas, es ya una consulta que no sería viable. ¿Por qué? Porque ya es parte de la Constitución. Según la letra de las leyes sobre consulta popular, tiene que ser de temas que se van a aplicar en la Constitución, que se van a votar, o otro tipo de capítulos. La Corte lo puede interpretar de otra forma, pero sería un peligro si la Corte lo interpreta también de otra forma, porque podrías poner a consulta todo el texto constitucional. Ahora, el otro punto es que pues está muy claro de que asuntos de ingreso, así es como se maneja, son temas que la Corte, o que no pueden llevarse a una controversia ante la Corte, y el tema de la reforma energética pues tiene no todo, pero un grueso. De hecho, lo que se discute en Cámara de Diputados está ligado específicamente al tema de ingresos del Estado, y por ahí es muy difícil que esto funcione. Yo creo que en todo caso para la Corte el gran desafío que tiene enfrente es cómo elaborar un dictamen que esté estrictamente ajustado, sin ningún tipo, como tú decías, de pues ahí dejar un hoyito por donde se pudiese establecer que hay cierta duda, y a partir de ello dejar en claro qué sí se puede llevar como parte de la consulta y qué no, porque si esto sucede así, si dejan o si no son totalmente tajantes en cómo es que tomaron la decisión, podríamos entrar en otra dinámica, que es la de tomar otra vez la bandera política, la movilización, y decir que la Corte abrió el espacio. Y cuidado, porque por ahí se puede meter un montón de ruido en muchos temas de incluso lo que ya se aprobó en las otras reformas, ¿no? Abra o no abra el espacio, creo yo, Ezra, se va a tomar esa bandera política para poner a prueba todo el sistema jurídico y el sistema político. Ya lo dijo el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador: si la Corte niega la consulta popular por la reforma energética, se habrá terminado, se habrá concluido el sistema político y se habrá concluido el sistema judicial en México. De ese tamaño es la apuesta para presionar a la Corte y que resuelva en contra de toda lógica, porque es como ustedes decían, si va directamente relacionado con las finanzas del Estado, como tiene que ver la reforma energética, por supuesto que no puede haber consulta. No, y además la de Andrés Manuel es una amenaza insurreccional que también suele ser recurrente, ¿no? En algunos líderes, si no se hace lo que yo digo, es que ya nos tenemos que ir a las armas. Pero ese es el punto. A mí lo que me da desconfianza son algunas decisiones que ha tomado la Corte. Yo creo que la Corte ha tenido un rol protagónico fundamental en los últimos años. Desde aquella reforma que se hizo a principios del gobierno de Zedillo hasta ahora, la Corte ha tenido cada vez más atribuciones, cada vez mayor protagonismo, cada vez los poderes reales y fácticos le terminan mandando las cosas a la Corte para que ella resuelva, lo cual me parece muy bien. Pero hay decisiones de la Corte que a veces se hacen precisamente por presiones políticas. Yo hasta el día de hoy no comprendo cómo la Corte dejó en libertad a Florence Cassés.
Por y ejemplo. no comprendo muchas otras decisiones de la Corte que son muy puntuales, pero que son soluciones de compromiso. Lo grave es que tuviéramos ante este problema, ante esta petición que hace el PRD y que hace Morena y las otras fuerzas de la izquierda, una posición de compromiso de la Corte. Si la Corte entra en una posición de compromiso Le abre la puerta. de lo políticamente correcto y no de lo jurídicamente justo, vamos a tener un problema grave. Porque le abres la puerta directamente a otro tipo de interpretaciones. Yo lo que creo además es que... Perdón que te interrumpa, con una idea rapidísima. Hay que recordar que la Corte también está en estos meses en elección, ¿eh? Sí. De los propios ministros. Y cambia el ministro presidente, cambian otros ministros, entonces va a haber muchos intereses en juego. Claro, ahora, el tema aquí es que yo creo que la reforma energética o la oposición a la reforma energética, que fue la bandera de los sectores de izquierda, supuso que con el escándalo, con las denuncias, con estos anuncios en radio, en televisión, de los partidos, del petróleo, etcétera, iban a generar un movimiento de movilización. Eso no sucedió. Tan no sucedió que en el momento preciso en que se habla o se habló de las reformas y de la reforma energética y las leyes secundarias, ya no es ya no es una bandera que te puede movilizar como tal. Tendrían que empezar a buscar otras cosas. Yo creo que es una batalla que, por un lado, están dando por perdida en términos políticos, y que eso puede ser sin duda el momento preciso pues para que la Corte recupere una buena parte de esto que tú dices, con toda razón, Jorge, de decisiones que tuvieron que ver pues con presiones políticas y que le encontraron ahí el subterfugio jurídico para poder hacerlo, lo que sin duda pues pone en duda en esas ocasiones la habilidad y no digo la probidad, pero sí la capacidad de los ministros de la Corte de actuar más allá de las presiones políticas. Yo tengo duda, esta negativa de las grandes mayorías, por lo menos de grupos activos, a salir a las calles por la reforma energética, me la explico, el petróleo sí es un asunto que va con el alma nacional, pero no me toca directamente en los bolsillos, como hubiera sido el caso de alguna reforma como el IVA, por ejemplo, que habría sido más fácil sacar a la gente a la calle. Pero en lo que es consulta popular, tengo mis dudas. Ojalá esté equivocado y tú tengas toda la razón. Pero si tienes a una mayoría desinformada a través de la propaganda de grupos interesados en llevar agua a su molino, de que esto tiene que ser consulta popular porque se van a llevar nuestros derechos y se van a llevar el petróleo, por lo menos tómennos en cuenta, hay una mayoría o un sector muy respetable de la población que está por la consulta popular y tal vez levante la mano y diga en la calle, yo sí quiero consulta popular. Tengo mis dudas. Yo creo que en todo caso ahí el tema es, o tendría que ver también con la diferencia, si es que la quieren realizar, entre PRD y Morena. Tienen en un momento determinado que decidir, Morena lo hará seguramente en ese sentido, que el tema de la bandera, de la reforma energética y de lo que llaman la privatización de Pemex sea su bandera para las elecciones del 2015. Yo creo que el PRD tendrá que en un momento determinado dejar a un lado, no digo que no lo tome en cuenta, hablar del tema, pero definitivamente buscar otro tipo de espacios o de temas que puedan atraer una votación, además del tema energético, que insisto, yo no lo veo como si tal. se va a la consulta energética, yo no veo cómo va a ser PRD y Morena para cambiar el eje. Si van a tener consulta energética y va a ser el primer domingo de junio junto con las elecciones, todo su eje político va a tener que pasar necesariamente por ahí. Lo que sucede, lo que es contradictorio, y esto lo que es un poco doloroso, es que se vaya a una consulta que puede ser absolutamente manipulada. ¿Por qué? Porque desde los libros de texto gratuito se dice que el petróleo es de la nación. Y si la pregunta de la consulta es, ¿usted quiere que se venda el petróleo o no? ¿Quiere que se venda Pemex o no? Estás manipulando toda una discusión que puede ir muy fácil hacia cualquier ámbito. Absolutamente, claro. Absolutamente manipulable. El punto es cómo se va a hacer la pregunta. Yo creo que no va a proceder. Bueno, ¿cómo se va a hacer la pregunta? Si hay consulta, si hay consulta, claro. Claro, no puede proceder la consulta en la reforma energética.
pero en las leyes secundarias también tengo mis dudas. Yo creo que en leyes secundarias sí puede haber consulta. No, yo difiero porque, pues, otra vez, las leyes secundarias se establecieron en una buena parte, en la parte de ingresos, en la Cámara de Diputados, y esa no es materia para llevarlo a una consulta popular. Yo creo que si se llega por cuestiones políticas de negociar o de legitimar, o por errores en el operativo, a abrir la llave de una consulta popular, se pone en riesgo absolutamente todo. ¿Está usted de acuerdo o no en que el sector privado da lo mismo, la pregunta explore, que hagas, Pablo, la pregunta que hagas en el subsuelo marino? La pregunta de que hagas termina convirtiéndote toda la elección del 2015 en el tema de ¿Pero cómo rechazas esa pregunta? No. ¿Cómo rechazas? ¿Cómo dices eso? ¿Es por motivos económicos? No, es que no es la pregunta lo que está definiéndose, sino la temática. Y como es una temática de ingresos, creo que no pasa. Si se abre, si por alguna razón deciden que sí se puede hacer consulta, el asunto a mí me parece catastrófico. Sí, claro. Porque terminas volviendo el tema electoral. Abres la caja de Pandora. Y se acabó. Sí. No, abres la caja de Pandora y puedes, por ejemplo, atrás. la pregunta que tú haces, que tú propones, es una pregunta, a mí me parece viable. Por otra parte, si tú colocas sobre la mesa en una consulta esa pregunta para junio del 2015, olvídate de una sola inversión. Nadie va a invertir un centavo o sea, nadie, a nada. Hombre, No nada más energético. con el mejor de las suertes, en 2016 alguien comenzará a ver los proyectos. Si la ganas. Si la ganas, Ajá. aunque sea viable ganarla. Ajá. Pero entonces, eso es lo que me parece el gran peligro de la consulta. Son reformas constitucionales que se han hecho y se involucran directamente al tema de los ingresos, que específicamente dice la Constitución que no puede haber consulta para esos temas, y yo creo que sería un grave error abrir esa caja de Pandora que luego no van a poder cerrar. La preocupación es que a veces a la Corte, como a muchos sectores, le gusta lo políticamente correcto. El populismo, y la solución de compromiso. El populismo judicial se le puede dar. Me parece que no es un asunto estrictamente ideológico siquiera. Me parece una perversidad plantear exigir una consulta popular para algo que es benéfico para el país, pero que obviamente es manipulable. Te vamos a quitar el petróleo. La propaganda del Partido de la Revolución Democrática, permíteme, quieren vender nuestro petróleo, pero por supuesto que todo mundo quiere vender el petróleo, aunque ellos gobernaran, aunque gobernara la ultra izquierda, vendería el petróleo. O sea, toda esa propaganda me parece cargada de perversidad y que nos va a poner a la Corte contra la pared y a todo mundo a discutir sobre este tema en los meses que siguen por una perversidad política. A mí me parece que si la izquierda tiene esa agenda, la puede llevar adelante y puede seguir planteando eso. Me parece incorrecto desde el punto de vista de que ni le va a aprender en términos de una oposición masiva, y segundo, de que una Suprema Corte de Justicia que abriera la llave de eso terminaría suicidándose la Corte, porque a partir de ello todo sería viable, cualquier cosa se puede. Ahora, en lo segundo estoy de acuerdo, lo primero, quién sabe. No sé, pero ahí hay una cosa que es imprescindible. La Corte tiene que tomar una decisión, la tiene que tomar apegada a la ley y la tiene que tomar rápido. Este no es un tema que se pueda decir, la Corte pueda decir, bueno, nos vamos a tomar 6 meses para discutirlo. Esto tiene que ser algo rápido, tiene que ser, es más, el 15 de septiembre se tiene que presentar la propuesta de presupuesto para el año próximo. Antes de ese día, la decisión de la Corte tiene que estar tomada, porque si no, no hay presupuesto posible para construir. Siempre y cuando esté hecha la solicitud de hacer una consulta popular. Todavía no juntan las firmas el partido. Y jurídicamente cómo la presenten, que creo que además es la otra parte que normalmente en eso han fallado. Ezra, Jorge, se nos fue el tiempo. Gracias. Esto fue México Confidencial. Buenas noches. Pederastia, migración en soledad, explotación laboral, pornografía infantil y violencia intrafamiliar son solo algunos de los riesgos a los que los niños de nuestra sociedad están expuestos hoy en día. Tras la revelación del caso del albergue La Gran Familia, nos enteramos de que estos sitios no son adecuadamente supervisados por la autoridad. Hay un principio legal que aparece consignado en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Dice en sus primeras 2 líneas: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Es evidente que no se está cumpliendo la ley a cabalidad. La autoridad ya se comprometió a supervisar y censar los albergues existentes, a proteger a los niños migrantes. Pero eso no es suficiente para acabar con el monstruo de 1000 cabezas que pone en peligro a todos los días a nuestros infantes. Es importante, incluso urgente, la participación de la sociedad en su conjunto para solucionar este problema.